Mi nombre es Carmen Dolores Hernández. Yo soy la persona que tuvo el privilegio inmenso de escribir la biografía de don Ricardo Alegría. Para mí es un honor estar aquí, es una gran alegría, precisamente porque ustedes son maestros, porque para mí, para don Ricardo Alegría en primer lugar y luego para mí, un maestro es la persona más importante de toda la sociedad, especialmente de la sociedad puertorriqueña. Un maestro enseña, inspira, orienta y determina a veces la vida de un estudiante, porque muchas personas, incluyendo a don Ricardo Alegría, y ahora les voy a hablar de él, cambian sus vidas por la influencia de un maestro. Y él también, en particular, él era un maestro, él mismo, y le tenía una gran admiración por los maestros, por eso mismo, porque un maestro es la persona más influyente en la sociedad, especialmente un maestro de escuela primaria y de escuela secundaria, que son los años en que una persona determina el curso que va a tomar su vida. Y hablando de don Ricardo Alegría, es una de esas raras personas que marcan un antes y un después en las vidas de sus pueblos. Antes de él una cosa, después de él otra. Hay poquísimas personas que han sido así. Por ejemplo, podemos hablar de cómo era el mundo antes de Cristóbal Colón, cómo fue el mundo después de Cristóbal Colón, cómo era el mundo antes de Juan Ponce de León, cómo fue el mundo después de Juan Ponce de León o Napoleón o alguna de esas personas, pero él marcó un antes y un después en la cultura puertorriqueña, de manera que es un hombre con unas habilidades y unos conocimientos y una manera de ser que fue verdaderamente extraordinaria. Y yo les voy a hablar de él, no solo de lo que hizo, sino de quién era, de cómo era, porque yo tuve el privilegio extraordinario de haberme sentado al ladito de él para hablar durante unos 5 años, todas las semanas. Yo iba a San Juan, me sentaba delante de él, le preguntaba: don Ricardo, ¿y cómo fue su niñez? ¿Y cómo fueron sus padres? ¿Y cómo fueron sus años escolares? Y así sucesivamente fuimos cubriendo toda esa enorme cantidad de tiempo que fue su vida y todos esos hazañas que tuvo. Así es que fue una relación muy personal, muy agradable, y tengo que decir que era una persona no solo notable en el área del conocimiento, de la sabiduría, de las acciones, era también notable como persona. Era una persona simpática, era una persona paciente, callada, agradable, incapaz de un desplante de nada que chocara con una conversación agradable y pacífica. De manera que les voy a hablar a ustedes desde ese punto de vista de biógrafa de don Ricardo Alegría. Él era, como les digo, un maestro nato. No solo él siempre agradecía a sus maestros todo lo que le habían enseñado, todo lo que había hecho por él, sino que él mismo se consideraba un maestro. Y un maestro porque todo lo que hacía, todo lo que montaba en términos de exhibiciones, todo lo que escribía, tenía siempre un fin didáctico: enseñar, que las personas entendieran. ¿Y qué era lo que tenían que entender? Pues en el caso de él, lo que tenían que entender era qué era Puerto Rico, cómo era Puerto Rico, cómo era la sociedad puertorriqueña, de dónde había venido la sociedad puertorriqueña, por qué se había transformado como se había transformado. Todo eso era, y sobre todo, el valor de las producciones puertorriqueñas, de las creaciones puertorriqueñas, y el valor de haber creado una sociedad, para eso era muy importante, pacífica. Él siempre decía: nuestros héroes no son héroes guerreros, no son héroes sanguinarios, nunca van a ver en San Juan ni en ningún otro sitio una estatua de un general, ni de una persona con un sable o con una escopeta.
Nuestros héroes son héroes cívicos, son héroes que pensaron, son héroes que enseñaron, son héroes que escribieron. Tenemos poetas, tenemos literatos, tenemos artistas y esos son nuestros verdaderos héroes. Así que tenía una comprensión muy amplia de los méritos de nuestra sociedad puertorriqueña, de lo que hemos hecho todos juntos, de distintas razas, de distintas clases sociales, de distintas procedencias, y eso era lo que él entendía muy bien y quería transmitírselo a todo el mundo para que todo el mundo tuviera orgullo de ser puertorriqueño. Eso para él era muy importante. Y era un hombre que creía en las instituciones. ¿Qué son las instituciones? Pues las instituciones son organizaciones en las que todo el mundo que pertenece a ellas tiene un fin común. Hay muchos tipos de instituciones. Una religión es una institución, un partido político es una institución, incluso un equipo de béisbol es una institución también, porque hay mucha gente que busca un fin común. Ganar un campeonato, tener una vida espiritual más honda, ganar unas elecciones, por ejemplo, todo eso son instituciones. Y las instituciones además tienen una vida que supera a la de las personas, porque una persona puede estar dedicada desde luego a cualquier cosa, a la religión, a la política, al deporte, al arte, a lo que quieran, pero esa persona es finita, esa persona se va a morir, y a esa persona le pueden pasar cosas, y entonces la misión de esa persona muere con esa persona o se transforma. Pero las instituciones son distintas. Se supone que las mejores instituciones, las que se renuevan, las que siguen el espíritu original del fundador, pero renovándose y transformándose con el tiempo, esas instituciones van a sobrevivir a sus miembros. Y por eso él era muy creyente en las instituciones y estuvo toda su vida dedicado a crear o a dirigir instituciones. Les voy a decir ahora, nada más que como un resumen, aquello de lo que voy a hablar después, las instituciones que él creó o dirigió. Bueno, la que dirigió primero no las creó él. La primera que dirigió fue el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, del que fue director durante varios años. Luego fue primer director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña cuando fue creado. Y después, más hacia el final de su vida, creó él mismo y dirigió el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe y el Museo de las Américas. Pero vamos a ir un poquito para atrás para ver quién era, cómo fue que don Ricardo llegó a ser la persona que fue. Cómo fue su infancia, dónde fue su infancia y quiénes eran sus parientes, cómo fue el ambiente de su niñez. Porque yo creo que eso es importante también en el sentido de que todos tenemos un trasfondo familiar, cultural, social, y ese trasfondo ayuda a orientar nuestra vida. Y en el caso de don Ricardo, ciertamente ayudó a orientar su vida. Porque don Ricardo nació en el 1921, quiere decir que el año que viene, estaremos celebrando su centenario y por eso estamos todos aquí honrando a don Ricardo. Nació en el 1921 en el Viejo San Juan, en el corazón mismo del Viejo San Juan, porque nació frente a la Plaza de Colón, que espero que todos sepan que es la plaza con que uno se encuentra cuando llega a San Juan. Él nació frente a esa plaza, hijo de dos personas muy interesantes que tuvieron mucho que ver con lo que él fue y con lo que hizo después. Su padre, don José S. Alegría, era abogado, pero además de abogado, era una persona muy culta, que le encantaba leer, era una persona muy consciente políticamente, porque don José, don Pepe, como le decía a todo el mundo, no fue solo legislador por el Partido Liberal, sino que fue, y esto es interesante y les voy a explicar luego, que no se puede tomar así como
como lo tomaríamos comúnmente, fue fundador del Partido Nacionalista Puertorriqueño. El Partido Nacionalista Puertorriqueño, que todos identificamos con Pedro Albizu Campos, no nació con Pedro Albizu Campos, nació en el 1922, 8 años antes de que Albizu Campos perteneciera a él. Y nació no como un partido que luchaba por la independencia, cosa muy loable por otra parte, pero nació como un partido más entre los que había en ese momento, el Partido Unión, el Partido Republicano, el Partido Socialista. Nació el Partido Nacionalista como una asociación de varias personas que creían en la independencia de Puerto Rico, pero no eran personas de armas, no eran personas de violencia ni nada de eso. Pero él, desde luego, tenía una ideología independentista, así que ahí también tenemos una característica que luego va a tener don Ricardo, que siempre creyó en la soberanía de Puerto Rico, siempre. Y él siempre explicaba, y después lo voy a decir a lo largo de mis explicaciones de las instituciones a las que sirvió, él siempre pensaba que lo que estaba haciendo era para demostrarles a los puertorriqueños que tenían que tener orgullo en lo que eran y que ese orgullo los podría llevar a tener la seguridad para alcanzar una soberanía que no fuera dependiente de los Estados Unidos. Bueno, entonces tenemos a este señor, don Pepe, legislador, fundador del Partido Nacionalista, abogado y también una persona de grande influencia social. Don Pepe fue presidente del Casino de Puerto Rico. Entonces ustedes piensan, bueno, el casino es una institución social, ¿verdad? Y es para baile, que eso, o para jugar cartas o algo así. Pero en ese momento de principios del siglo XX, el casino era mucho más, era social, pero era también artístico. Cuando don Pepe lo presidió, el casino ponía grandes espectáculos teatrales, presentaba grandes espectáculos teatrales, acogía artistas, acogía músicos, o sea que tenía una proyección artística que después no ha tenido. Y por último, don Pepe fue periodista. Algunos de ustedes quizás han oído nombrar a la revista Puerto Rico Ilustrado, que era parte del periódico El Mundo. Era una gran revista, porque era una revista que tenía de todo, tenía literatura, tenía arte, tenía crónica social, reseñaba lo que estaba pasando en el país y en el extranjero. Era una gran revista. Pues don Pepe fue su director durante todos los años 30. Entonces tenemos esta figura polifacética que era su padre, a quien don Ricardo adoraba y siempre fue para él un modelo. Por otra parte, ese fue su padre y como ustedes ven, pues ya el talante de su padre le trazó un camino en la vida. Por otra parte, su madre, Celeste Gallardo, era una mujer de su casa, como la mayoría en aquel momento, pero provenía de una familia de Loíza, donde su familia había tenido, o tenía todavía en la infancia de Ricardo, una finca grandísima, San José del Cacique, que después se llamó Hacienda Grande. ¿Y por qué me dirán ustedes? ¿Por qué importa que la mamá haya sido de una familia de terratenientes? Pues importa muchísimo, porque en esa finca el niño Ricardo Alegría, cuando iba a visitar a su abuela, que todavía vivía ahí, a su tía abuela, ahí encontró las primeras piedrecitas, las primeras figuritas indígenas. Ahí se interesó muchísimo por la arqueología y él después fue un gran arqueólogo. Así que tenemos que la familia de la madre influyó mucho sobre él. Tanto influyó que hay una anécdota de cuando él era pequeño, él tenía, qué sé yo, 9 o 10 años, y él iba a la finca de su mamá, en la finca de la familia de su mamá, en Loíza Aldea, y volvía con todas estas figuritas y todas estas piedrecitas indígenas y todo. Y entonces tenía tantas que le pidió a su papá una biblioteca, un librero. Los abogados antes, quizás algunos recuerden, tenían unos libreros muy raros que tenían unas tapas de cristal por el frente. Esas tapas de cristal
todavía los abogados viejos deben tener de esas. Esas tapas de cristal se alzaban para que los abogados buscaran los libros. Pues él le pidió a su papá un librero y usó eso de museo. Desde que tenía 10 años usó eso. Y él decía que era su museíto y ahí ponía sus piedrecitas y sus cosas. Así que fíjense, sí, la infancia siempre influye sobre las personas. Esa finca estaba en Loíza Aldea, la finca de la madre, se llama San José del Cacique y después Hacienda Grande. En esa finca él luego haría sus propias investigaciones arqueológicas empezando desde que era universitario. Así que eso le proporcionó a él una entrada en el mundo de la arqueología. El hecho de que estuviera en Loíza Aldea, además, es también significativo porque ya saben la gran influencia africana que hay en Loíza Aldea, que tiene la procesión esa del 25 de julio, de la fiesta de Santiago Apóstol, que se visten de gigantes, y hay una tradición muy importante, ¿verdad?, de la cultura negra allí. Pues desde chiquito él estuvo oyendo y presenciando esas fiestas de Loíza Aldea porque lo llevaban cuando era la fiesta. O sea que la otra gran influencia que él tuvo fue precisamente la cultura negra a la que estuvo expuesto en Loíza Aldea cuando era pequeño. Todo esto ayuda, ¿verdad?, a entender a la persona. Cuando empezó a ir a la escuela, no hizo nada más que cruzar la plaza y allí estaba la escuela José Julián Acosta, que todavía está, aunque ahora es una escuela especializada, pero en ese momento pues era una escuela elemental cualquiera. Todo el mundo en ese momento iba a la escuela pública, un gran nivelador social. La escuela pública siempre fue en Puerto Rico un gran nivelador social, aportó muchísimo y debería aportar todavía, y estoy segura que todas ustedes y todos ustedes quieren que siga aportando a la nivelación social. En la escuela él tenía de compañeros a todos los niños de San Juan, ricos, pobres, negros, blancos, inteligentes, no tan inteligentes, todos esos iban a la escuela con él y allí hizo amistades entrañables. Él, por ejemplo, recordaba con mucho cariño a un amigo que se llamaba José Luis Laborde, que era hijo del matarife de La Perla. Así que ese muchacho después creció y fue su compañero, y después también se los voy a decir, fue instrumental para una fundación que hizo don Ricardo cuando estaba en la universidad. Pero no les voy a adelantar ahora, después se los digo. Entonces tenemos a este niño, en cierto sentido privilegiado, ¿verdad? Porque era un niño pues de clase media alta, que tiene un padre abogado influyente, una madre con una finca y eso, y está aprendiendo todo el tiempo y relacionándose con la gente todo el tiempo. Cuando le llega la hora de ir a la escuela superior, va a la Central High, esa escuela superior central que está en la parada 20 de Santurce, donde iba todo lo que vale y brilla y lo que no valía y brillaba de la sociedad sanjuanera, porque no había muchas escuelas superiores. Estamos hablando de los años 30 todavía. Estamos todavía en plena depresión aquí en Puerto Rico. Estamos en un momento difícil. Y don Ricardo, que entonces no era don Ricardo, sino Ricardito, iba a la Escuela Superior Central, donde tenía muchísimos amigos, porque él nunca fue, como les digo, él nunca fue de esas simpatías efervescentes. Él era más bien callado, pero buen amigo, fiel amigo, y siempre estuvo pendiente de sus compañeros. En esa Escuela Superior Central, en ese momento, había una maestra extraordinaria, una maestra de español, y felicito de paso a todas las maestras de español y los maestros de español que estén oyéndome, porque me parece que son especialmente importantes para nosotros en Puerto Rico,
para preservar nuestro idioma, que lo veo que se está perdiendo a pasos agigantados, y nuestras tradiciones. Bueno, él era loco con su maestra de español, que resultó ser Inés Mendoza de Muñoz Marín, que entonces no era de Muñoz Marín, porque era una maestra soltera todavía, que enseñaba español. Entonces, ¿qué pasó? Ante una directriz proveniente de los Estados Unidos de que todas las clases se tenían que dar en inglés, ella dijo, yo no puedo hacer eso porque yo enseño el Quijote, y si enseño el Quijote tengo que hablar de la libertad. No puedo dejar que me obliguen a dar unas clases en un idioma que no conozco y que no conocen mis alumnos. Hubo una huelga, don Ricardo defendió a su maestra a más no poder, y entonces esa fue, yo diría que la primera vez que se manifestó políticamente don Ricardo, que a lo largo de su vida tendría muchísimas manifestaciones políticas. Para seguir con la educación y no cansarlos mucho, aunque ustedes son educadores, don Ricardo estuvo brevemente en el Instituto Politécnico de San Germán, que no le gustó mucho, entonces no le gustó mucho porque lo ponían a trabajar. Era muy diferente a lo que es hoy la Universidad Interamericana, era un lugar de estudio y de trabajo también, y él no estaba acostumbrado mucho a eso. Usted tuvo que acostumbrar después, ¿verdad? Y lo después cambió a la Universidad de Puerto Rico. Ahora, la Universidad de Puerto Rico fue un paso absolutamente fundamental para él. ¿Por qué? También por un maestro, también por don Rafael W. Ramírez de Arellano, su maestro de historia. Él estaba estudiando historia. Su maestro de historia, un maestro que le gustaba la arqueología. Recuerden que aún no había cursos de arqueología en la Universidad de Puerto Rico, ni mucho menos de antropología, que es la madre de la arqueología. Don Ricardo tuvo mucha afinidad con don Rafael W. Ramírez de Arellano, porque había hecho un museíto en los bajos de lo que es hoy el edificio Pedreira en la Universidad de Puerto Rico, y don Ricardo empezó a ser su ayudante enseguida y se interesó por los descubrimientos arqueológicos y le ayudaba a don Rafael W. Ramírez, y cuando ya estaba terminando sus cursos, se fue a estudiar su maestría en antropología en la Universidad de Chicago, que entonces tenía un gran departamento de antropología, cosa que no tenía en la Universidad de Puerto Rico, y que tenía unos grandes antropólogos de profesores. Antropología, hay que saber lo que es eso, es la ciencia del hombre, es la ciencia que estudia el hombre en todas sus dimensiones, lo estudia desde su evolución, desde su procedencia, estudia sus relaciones sociales, estudia las comunidades, estudia cómo funcionan las comunidades entre sí y cómo son las relaciones de parentesco, las religiosas. Es una ciencia que abarca todas las manifestaciones del hombre, desde la religión y las artes hasta la política y la medicina, todo lo que hace el hombre lo abarca la antropología, viendo las relaciones y cómo es que surgen los distintos saberes y cómo se desarrollan. Bueno, pues esos estudios de antropología fueron pioneros porque él fue el primer antropólogo profesional que tuvo este país. No había habido nadie graduado de antropología antes de que don Ricardo fuera a estudiar en Chicago. No solo estudió antropología, no solo fue a hacer excavaciones por primera vez en su vida en unos lugares de Kentucky donde había restos de los indios, no solo convivió con unos indios Winnebago allí también, sino que el rector de entonces de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez, le comisionó que fuera por todos los museos de Chicago y otros de Nueva York a identificar los artefactos puertorriqueños que estaban en esos museos. ¿Y qué harían? ¿Por qué llegaron esos artefactos puertorriqueños a esos museos? Porque aquí había habido varios antropólogos y arqueólogos
estadounidenses que habían excavado en las montañas de Jayuya, en Utuado, en muchísimos sitios, y lo que encontraban se lo llevaban. Entonces, la idea de Benítez era establecer los estudios antropológicos en la universidad y crear un museo o fortalecer el museo de don Rafael W. Ramírez de Arellano para que estuvieran aquí esos tesoros de la arqueología puertorriqueña. Así que don Ricardo no solo estudió antropología, sino que tuvo además una práctica muy intensa de museología, de cómo organizar un museo, cómo dirigirlo, cómo hacer exposiciones, cómo relacionarse con otros museos, y eso también fue muy importante luego para su propia carrera, ¿no? Cuando regresó en el 1942, fíjense, tienen que situarse un poco, ¿verdad? La historia es la madre de todas las ciencias, le permite a uno situarse. 1942, ¿qué está pasando en Puerto Rico? Pues aquí hay un gobernador americano que se llama Rexford Tugwell, que está cambiando la faz del país con planes de industrialización. Hay un presidente del Senado que se llama Luis Muñoz Marín, que tiene en sus planes cambiar aún más el país si llegaba al poder, porque él no sabía entonces que iba a llegar al poder. Entonces el país está cambiando. Y don Ricardo se inserta en ese país y trata entonces de aprovechar esos cambios para que su agenda de conciencia cultural progrese y él pueda hacer algo por ampliar la conciencia de este país. Vuelve, lo nombran primero director auxiliar, después director en propiedad del Museo de Arte, Antropología e Historia de la Universidad de Puerto Rico, que espero que todos conozcan porque es un gran museo. Está todavía en la Universidad de Puerto Rico, ahora en un edificio nuevo que se hizo después de la incumbencia de Alegría, pero que Alegría dejó encaminado cuando se fue de la universidad. Y allí tuvo una carrera espectacular. Él organizó el museo, él lo puso en contacto con los otros museos del Caribe, escribía a Cuba, escribía a la República. Acuérdense que estamos hablando de 1942, no era ni la Cuba de hoy, ni el Haití de hoy, ni la República Dominicana de hoy. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo en que el Caribe era muy diferente y estaba bajo regímenes políticos diferentes también. Escribió a museos de los Estados Unidos, le mandaron una momia, la momia que quizás algunos de ustedes hayan visto, es del Museo Peabody de Yale, en donde él tenía amigos antropólogos, estableció programas de intercambio, propició que la gente le diera donaciones al museo, hacía conferencias, hizo muchísimas exhibiciones, algunas pioneras, por ejemplo, la primera exhibición formal de santos de palo que se hizo en Puerto Rico la hizo don Ricardo en el Museo de la Universidad, porque a él le encantaban. Él era profesor también, además de director del museo, y iba a un programa que se llamaba de extensión cultural, en que los profesores iban los sábados a los distintos lugares de la isla a ofrecer clases universitarias, y entonces cada vez que él iba a Orocovis, a Arecibo, a Camuy, a Atillo, buscaba a los santeros y les compraba piezas, o sea que él tenía una colección de santos muy buena. Y esa fue en 1948 la primera exhibición de santos que se hizo en Puerto Rico. Bueno, y así también conformó un centro de excavaciones arqueológicas y se fue a Luquillo con una serie de profesores y alumnos. Fue a Luquillo, donde encontró la llamada Venus de Luquillo, que claro, es una talla en piedra de los indios taínos, que no se parece ni en asomo a la Venus de Milo, ni a ninguna otra Venus, pero bueno, era la talla de una mujer y él le puso la Venus de Luquillo. Había muchísimas burlas, le decían, ay, esos son los luquillólogos, otros le decían, lo que están buscando es oro y qué sé yo, pero bueno, él seguía con sus afanes arqueológicos. ¿Y qué pasa? Estamos ya a principios de los años 50, él dirigió
ese museo desde el 1944-45 como auxiliar, después en propiedad. Se fue a estudiar a Harvard, su doctorado mientras tanto, y ya para mediados de los años 50, era gobernador Luis Muñoz Marín, el primer gobernador puertorriqueño que hubo. La industrialización bajo la operación Manos a la Obra iba viento en popa y a toda marcha. Y de repente Muñoz Marín empieza con una política de, según él decía, serenidad, la operación Serenidad. Él quería contrarrestar ese afán de consumo que se había despertado en el puertorriqueño, porque de repente teníamos más dinero y todo el mundo quería carro y todo el mundo quería nevera nueva y de todo para la casa y casa nueva y urbanizaciones nuevas, y todo en ese momento era nuevo y era, según decían, progreso. Pero Muñoz Marín estaba preocupado porque decía que era demasiado materialismo, entonces quería contrarrestar ese impulso hacia la adquisición con un impulso hacia la serenidad, hacia rescatar la cultura básica puertorriqueña y rescatar muchas otras cosas, entre ellas la ciudad de San Juan, porque ninguno de ustedes puede saber lo que era la ciudad de San Juan antes de don Ricardo Alegría, y ahora les voy a decir por qué. Don Ricardo rescató una ciudad que se estaba convirtiendo en un arrabal. Aquello era espantoso, los edificios históricos estaban todos derrumbados, había muchísima prostitución porque había una base naval, el Morro, había una base naval y había muchísimos prostíbulos en el mismo casco de San Juan. Las dos fuertes que ahora visitamos con tanto orgullo no se podían visitar porque estaban en manos del ejército y de la marina norteamericana. Entonces todos los edificios emblemáticos también estaban en manos de él. Y entonces se le ocurrió a Muñoz Marín, se le ocurrió a Arturo Morales Carrión, el historiador, y a un consejero de Muñoz Marín que se llama Arnold Miles, se les ocurrió que necesitaban una institución para implantar otro tipo de visión que no fuera la visión de progreso, de industria, o sea, no es que la eliminaran, sino que al lado del progreso y de la industria, pues tenía que haber más sosiego, tenía que haber una introspección del puertorriqueño para volver a sus raíces culturales. Y se les ocurrió la idea, esa idea tuvo muchísimos altibajos, la idea de crear un instituto de cultura. Cuando se presentó en la legislatura fue un zafarrancho porque muchísima gente, especialmente de los partidos contrarios, pensaban que lo que Muñoz quería era lo que llamaban un dirigismo cultural, que además de que estaba dirigiendo todo lo demás, pues que también quería dirigir la cultura y hacer lo que le diera la gana con la cultura. Entonces se opuso pues el partido que entonces no era el Partido Nuevo Progresista. Esto es histórico, estoy diciendo cosas que sucedieron, ¿verdad? Que sucedieron, esto no es política partidista actual ni nada, es sencillamente lo que sucedió. Se opuso al partido, lo que se llamaba entonces el Partido Republicano, se opuso a la creación del instituto y se opuso también el Partido Independentista. ¿Por qué? Porque pensaba que Muñoz Marín lo iba a usar para sus propósitos. Pero ahí estuvieron negociando y estuvieron hablando y modificando la ley hasta que finalmente el 19 de mayo de 1955 se firmó la ley que creó el Instituto de Cultura, que iba a estar regido por una junta de gobierno. A don Ricardo no lo nombró Muñoz Marín. A don Ricardo lo nombró una junta de gobierno en su primera reunión, estuvo deliberando, como era un profesor de historia, como estaba dirigiendo el museo, como se había destacado como arqueólogo, pues entonces pensaron en él y pensaron también dos de los miembros de esa primera junta de gobierno. Pensó en una persona que era entonces muy, muy conocida. No sé si algunos de ustedes han oído hablar de Nilita Vientos Gastón. Bueno, pues algunos de la Junta pensaron que Nilita podía
dirigir el instituto. Hubiera sido algo muy diferente. Finalmente, nombraron a don Ricardo. Don Ricardo venía blindado, venía con un plan. En la primera reunión, después de la reunión inicial, a la que él fue, presentó un plan completo para todos los aspectos que iba a tocar en el Instituto de Cultura puertorriqueña, porque además hubo otra controversia por el nombre, porque don Luis Ferré, que entonces era senador, quería que fuera Instituto Puertorriqueño de Cultura. Y los que habían propuesto la medida decían, no, tiene que ser Instituto de Cultura Puertorriqueña. O sea, lo puertorriqueño era la cultura, no el instituto, o sea, era el instituto, pero sobre todo para enfatizar la cultura. Pues don Ricardo presentó su plan, era un plan completo, con programas, con juntas asesoras, con todas las visiones que después él desarrolló durante los 18 años que estuvo en el instituto, de 1955 a 1973. ¿Cuántos son? Esos son 18 años exactamente. Bueno, empezó formando distintos núcleos para atender las distintas necesidades. Un núcleo era la restauración del viejo San Juan, que como les digo, estaba cayéndose. Eso tenía una comisión asesora, tenía una gente que lo iba a ayudar. La restauración fue un éxito, el primer gran éxito. Lo primero que le obtuvo a don Ricardo una aceptación general de todo el país, porque de aquella ciudad fea, sucia, decaída, nació una ciudad preciosa, bien restaurada, que ojalá que se mantenga siempre un poquito mejor de lo que está ahora, pero una ciudad preciosa. Don Ricardo lo consiguió él, pero también ya era el momento, porque ya nos habíamos alejado bastante de la Segunda Guerra Mundial, cuando los militares norteamericanos necesitaban los fuertes. Consiguió la devolución de los fuertes del Morro y de San Cristóbal. Ningún puertorriqueño podía entrar a ninguno de esos lugares, ni podían entrar al convento de los dominicos, ni podían entrar a Casablanca. Por eso uno tiene que saber lo que había para comprender lo grande de la restauración y de la obra de don Ricardo, porque ahora es fácil para nosotros decir, bueno, pues nosotros entramos como Pedro por nuestra casa por el Morro, entramos por aquí, entramos por ahí, y ¿qué hay de mérito en eso? Bueno, pues hay muchísimo, porque entonces no podíamos entrar y entonces estaba muy fea y muy decaída la ciudad. Así que, y él lo logró de una manera bien interesante. Lo logró haciendo como una sociedad con Teodoro Moscoso, que era entonces el director de Fomento, y consiguiendo que Fomento comprara 2 o 3 casas de las viejas y derruidas en San Juan, y entonces el instituto las renovó. Y eso sirvió de ejemplo para que la gente dijera, ay, qué hermosa está esta casa colonial, que tiene estas puertas así, que tiene esas escaleras asado con azulejos, que tiene las ventanas preciosas. Y él conseguía que la gente se interesara y viniera, compraran las casas derruidas y las restauraran ellos mismos bajo las normas que había impuesto el Instituto de Cultura, que había impuesto normas sobre cómo tenían que ser las ventanas, sobre cómo tenían que ser las puertas, cómo tenían que ser las vigas, todo eso lo había impuesto. Entonces la gente empezó a venir a San Juan, la gente que podía, ¿verdad?, restaurar, pero él ofrecía a través del Banco de Fomento unos préstamos a intereses muy bajos para que la gente comprara la casa. Don Ricardo usó una estrategia que después ha sido imitada en muchísimos otros lugares para que quieren renovar sus ciudades, que fue la de otorgar exenciones contributivas durante largo tiempo a las personas que renovaran sus casas. Así que tenemos el San Juan que lo tenemos. Bueno, entonces estaba más reciente la restauración, más cuidado. Y la restauración que tenemos se la debemos a él. La joya que es nuestra ciudad capital se la debemos a él.
Él también hizo talleres, organizó talleres de arte, de grabado, de metalistería, de tejido. Los talleres de arte de grabado específicamente, fueron una cosa extraordinaria y llevó exhibiciones por toda la isla mediante el Museo Rodante. Una hazaña espectacular fue además su festival de teatro, porque él tenía una división de teatro que estaba bajo las órdenes de Francisco Arribí, el dramaturgo, y esa división presentaba todos los años un festival de teatro con 4 obras que se prolongaban a lo largo de 4 o 5 días. Y para él eso era bien, bien importante. Primero fue importante para todo el público puertorriqueño que aprendió que había un teatro puertorriqueño importante. Para él era un taller para que también aprendieran y practicaran los escenógrafos, los luminotécnicos, todas aquellas personas que también, los utileros, todas aquellas personas que tienen que ver con el teatro. O sea, era un taller, todo el año estaban practicando para ese festival de teatro. Hubo también una división muy importante y bien innovadora que fue la división de artesanías, porque vuelvo y les digo, ahora todos vamos a las ferias de artesanías, pero en ese momento la artesanía era una cosa desechable, era una cosa menor, a nadie le importaban las artesanías, todo el mundo lo que quería era lo bonito que venía de Estados Unidos, lo que estaba al último grito, ¿verdad? De la moda, de lo moderno, de eso, y nadie pensaba en las artesanías. Bueno, pues él las revivió, les dio un impulso enorme, creó ferias a partir de 1959, ferias de artesanía, buscó por los campos, se llamaba Lilian Pérez Marchán, la persona encargada, se la mandó a buscar por los campos las artesanías olvidadas, como por ejemplo el encaje de bolillos, o por ejemplo la factura de hamacas, y a todo eso le dio cauce y le dio exposición por la feria, y después compró un local en San Juan, el instituto compró para las artesanías. Además de eso, promovió las artes populares. Los santos son arte, son artesanía, arte, y vienen del corazón del pueblo. Le dio muchísima importancia a los santos de palo. Creó museos, creó un museo de artefactos africanos, creó otro del grabado, creó un museo de la familia puertorriqueña, creó uno de Bellas Artes. Tenía 16 museos el Instituto de Cultura en aquel momento. O sea que don Ricardo era extraordinario en ese sentido, ¿verdad? Porque a él se le ocurrían las cosas. Y era además, bueno, también tengo que decir que era un momento, ¿verdad?, en que las cosas pues eran más económicas, no había que gastar millones para ninguno de esos museos. Imagínense que el primer presupuesto del Instituto de Cultura puertorriqueña en 1955 era de $35,000, de los cuales 9,000 se iban en el salario de don Ricardo. Y este tiene que haber sido el primero y el único funcionario del gobierno que pidió que le bajaran el sueldo, porque consideraba que era muy alto en relación con el presupuesto total del instituto. Claro, estamos hablando de don Ricardo, estamos hablando de 1955, ¿verdad? Lo que va de ayer a hoy. Pero bueno, la cosa es que el instituto tenía una energía y un entusiasmo y creaba organizaciones que estaban bajo él, y tenía una división de grabaciones. Rescató los instrumentos típicos, el cuatro, la bordonúa, el tiple, porque no estaban en desuso, no se usaban. Nombró a una persona que se llamaba Paquito López Cruz para que escribiera un libro sobre cómo tocar cuatro. O sea que revitalizó la cultura entera de Puerto Rico. Muchísimas cosas que no puedo mencionarlas todas porque sería un catálogo lo que haría. Y rescató además los terrenos de los parques indígenas de Jayuya y Utuado,
de los que les hablará un arqueólogo más adelante. Eso es muy importante, ¿verdad? Es una parte importante de la obra del instituto. Bueno, pues todo iba viento en popa, esa obra era una obra maravillosa y cambió el gobierno en el 1968, las cosas ya se pusieron muchísimo más difíciles. En el 1973, don Ricardo renunció al instituto después de 18 años magníficos, que muchísimas de las cosas, como les digo, han quedado como legado para todos nosotros. Cuando se fue del instituto, don Ricardo estuvo un tiempo en una oficina que se llamó de Asuntos Culturales, en las que no tuvo, él dice que no tuvo mucha suerte, porque era una oficina a nivel del gabinete y realmente ninguno de los otros secretarios del gabinete lo aceptó como tal. Y él era una persona que hacía mucho con poco dinero y era muy frugal. A él no le interesaban los lujos ni le interesaba aparentar. Solo una anécdota de ese momento de la Oficina de Asuntos Culturales, cuando él llegaba a las reuniones del gabinete, él había pedido el carro más barato que hubiera como carro oficial. Él nunca guió, que esa parte tenía que tener el chofer. Él había pedido el carro más barato de todo como carro oficial, y el chofer se quejaba y decía, pero mire, don Ricardo, mire esos carros ahí del secretario de esto y del secretario del otro, y nosotros con este forito malo. Entonces, pues, así, cosas así, ¿verdad? Es un ejemplo de los choques que tuvo con otra gente que tenían otra visión para el gobierno. Nunca cooperaron mucho con él, los otros secretarios, así que, pues, también a eso renunció. Después de eso, no había terminado su carrera. Cualquier otro hubiera sido, pues ya, esa era la carrera de la vida, ¿verdad? Haber sido director del Instituto de Cultura, pues no. Él estuvo trabajando, había renovado, él en ese ínterin, había renovado la Casa Blanca, que era la casa de los primeros gobernadores de Puerto Rico, que también había estado en manos del almirante de la Marina de Estados Unidos y que había revertido al pueblo de Puerto Rico. Pues él en la Casa Blanca él hizo un museo, había hecho un museo ahí también, museo del gobierno de Puerto Rico, el gobierno primero de Puerto Rico. Y entonces, en el instituto, se me había olvidado decirles, él había establecido unos estudios puertorriqueños, se llamaban así, estudios puertorriqueños, para ayudar a aquellas personas de la emigración, es decir, a los puertorriqueños que se habían ido y se habían establecido en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, cuando se pasaron en Estados Unidos las leyes de los derechos civiles y se inició la educación bilingüe allá y se establecieron allá los departamentos de estudios puertorriqueños en universidades como Lehman y en universidades como Buffalo. Entonces él decía, bueno, pero los profesores de esos departamentos tienen que saber que es Puerto Rico, tienen que saber de la historia, tienen que saber del arte, tienen que saber de la sociedad. Entonces él había establecido en el instituto, antes de irse, unos estudios puertorriqueños con profesores de la Universidad de Puerto Rico que iban allí a enseñar, y entonces estaba dirigido a los puertorriqueños de la emigración, o sea que su foco cultural no se limitaba a la isla, él también estaba pensando en la emigración, en la diáspora puertorriqueña. Bueno, cuando se queda ya sin la Oficina de Asuntos Culturales, entonces se empieza a pensar en que esos estudios podrían ser parte de una institución educativa más amplia, y esa institución educativa en la que ya él había pensado desde que era universitario, había hablado de la posibilidad de un centro para los estudios puertorriqueños, se convirtió en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, una institución universitaria que todavía está en plena marcha, que se encuentra en la calle Cristo, arriba, cerca de la catedral, cerca de la iglesia San José, en un lugar espectacular que es el Seminario Conciliar, que había sido un seminario
que él restauró después de muchos años de olvido y de negligencia. En ese seminario conciliar, él estableció el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Y es una institución de estudios graduados, no ofrece bachillerato, ofrece maestría y doctorado. Y los ofrece solamente en áreas o disciplinas que tienen que ver con Puerto Rico y con el Caribe. Arqueología, por ejemplo. Literatura del Caribe o de Puerto Rico, arte del Caribe y de Puerto Rico, historia del Caribe y de Puerto Rico. Don Ricardo tenía muchos recursos, hizo muchas alianzas con universidades españolas, a veces venían los profesores aquí, y el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, en el cual enseñé algunos cursos a muchísima honra mía, porque allí han enseñado grandes profesores de la Universidad de Puerto Rico. En ese centro, pues también estableció una editorial, estableció un centro de exhibiciones, tiene una gran biblioteca y es además un lugar precioso, icónico, que yo invito a todos los que visiten el viejo San Juan a entrar al gran patio interior, que es majestuoso, y a pasearse por allí, porque es realmente una cosa espectacular. Bueno, ese fue el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, que él mismo dirigió y que al que le dio una importancia tremenda, porque él era una persona con muchas relaciones en Estados Unidos y en el Caribe y en Latinoamérica e incluso en España. Después de eso, se le había quedado, porque él siempre dijo que él quería tener una continuidad en su obra, en su acción. Quería ir haciendo nuevas instituciones. Se le había quedado en el tintero un museo en el que había pensado desde joven, que él, desde entonces había pensado en un museo de las Américas. Un museo que agrupara el arte, las artesanías y sobre todo el arte popular y el folclore de las Américas, desde el Círculo Ártico hasta la Antártica. Y le había ido pidiendo poco a poco a los distintos países de América que le fueran mandando muestras de artesanías desde sus artes populares, y él tenía un cuartito al lado de su oficina en el Centro de Estudios Avanzados donde iba poniendo todo lo que le iba llegando, pero no había tenido la oportunidad de hacer ese museo porque él lo pensaba que tenía que ser a gran escala. Era un museo antropológico de todas las manifestaciones del hombre, tanto las artísticas como las sociales, las culturales y las históricas. ¿Y qué pasa? Por fin se le presenta la oportunidad. En 1992 era la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América, ¿verdad? Ustedes recuerdan eso, 5º centenario, una fecha muy emblemática. Se forma antes, ¿verdad? Como 10 años antes, se forma en España un comité para ver cómo se va a celebrar ese 5º centenario junto con todos los países de Latinoamérica que hablamos español y que tomamos parte, aunque sea como descubiertos, no como descubridores, sino como descubiertos, fuimos descubiertos o encontrados, como se quiera, por la agencia de Cristóbal Colón. Entonces tenemos que nadie sabía cuál iba a ser la contribución puertorriqueña a ese efeméride. Estaban pensando, bueno, podemos hacer un libro, podemos hacer esto, y don Ricardo se presenta con su gran oferta. Pues vamos a hacer el Museo de las Américas. Por fin vio una oportunidad para lograr lo que había querido. ¿Y dónde se va a hacer el Museo de las Américas? Pues estaba allí muy decaído porque había sido usado como hospital el gran cuartel de Vallajá, que es esa gran edificación que está en San Juan, cerca del cementerio, frente a lo que hoy es la Plaza del Tótem, cerca de la iglesia de San José, parte del conjunto monumental de edificios del viejo San Juan. Entonces, ¿qué pasa? Pues obtiene la luz verde, se dedica a restaurar ese cuartel de Vallajá,
que fue el último gran edificio que hizo España en América. Era un edificio para acuartelar a los soldados, ¿verdad? Y hacían sus ejercicios militares en ese gran patio, y era muy grande, y es muy grande. Y entonces él lo preparó pensando que sería el Museo de las Américas. Y ha sido así, aunque no a la escala en la que él lo pensó. El Museo de las Américas existe, está en el segundo piso, es una joya que todos los maestros que tengan que ver con la enseñanza de los estudios sociales deben llevar a sus estudiantes por lo menos una vez, porque es una maravilla. Ahora les cuento por qué. Pues se quedó corto de la escala a la que él lo quería hacer por muchas razones, como siempre, ¿verdad? Interviene la política, interviene la economía, intervienen las razones contrarias y las personas que piensan que no se debe hacer esto, lo otro. Bueno, la cosa es que solamente el cuartel se renovó, el museo se hizo, está en el segundo piso, y es un museo que tiene 4 salas extraordinarias de exhibiciones permanentes y una de exhibiciones temporeras para los artistas que quieran o programen sus exhibiciones ahí. Una de las salas, la de El Indio en América, es sencillamente espectacular porque es una recreación de una selva suramericana con los indios asomándose entre la vegetación y los sonidos de los pájaros y objetos indios, muchos de ellos de la colección propia de Alegría. Otra de las salas extraordinaria también es la sala de la herencia africana, y ahí está toda la historia de la llegada a América de los negros esclavos de la África, las cosas espantosas que pasaron, y entonces le muestras de las culturas africanas también, las grandes culturas africanas que son anteriores a las culturas europeas. O sea que no se puede menospreciar la contribución que la África ha hecho a la civilización mundial, porque las primeras grandes culturas surgieron del corazón del África. Y allí hay toda una narrativa acerca de esa evolución de las culturas africanas hasta llegar a través, desgraciadamente, de los esclavos a estas tierras. Están las contribuciones de la raza negra en todos los aspectos de nuestra vida, incluso la manera como hablamos, porque la manera como hablamos tiene influencias africanas. Las palabras, la manera de usar el idioma, la comida, la música, todo lo puertorriqueño tiene influencias africanas. Entonces hay otras 2 salas muy interesantes también. Tenemos la sala de los indios, la sala de la herencia africana, y está también la sala de la conquista y civilización, que es más bien de la parte de los conquistadores que vinieron, dónde se asentaron, qué fue lo que trajeron, cómo lo hicieron, las guerras que tuvieron, las invasiones piratas a Puerto Rico. Todo eso está en esa sala. Y la última sala es la del arte popular de las Américas. Es también una sala fenomenal, espectacular, con arte, porque ahí es donde él puso todas las contribuciones de los distintos países, desde la Tierra del Fuego hasta los esquimales que mandaron contribuciones, y ahí están todos esos artefactos. Pero dentro de esa sala de artes populares hizo un pequeño museo dentro del museo, y es el Museo de Santos. Y ahí él se dio mientras exista el Museo de las Américas, es una donación cualificada para el Museo de las Américas, su propia colección de santos. Y es lindísima, y están los santos de los grandes santeros puertorriqueños, Florencio Cabán, Zoilo Cajigas, todos los grandes escultores, porque son escultores populares de Puerto Rico, están ahí. Así que esta es una trayectoria muy somera de la gran obra de don Ricardo. ¿Cuál es su legado? Su legado, aparte de todo esto que les he dicho, y cosas
y cosas que se me han olvidado, que no he podido decir o que hubiera sido demasiado detallado. Que por cierto les dije que le iba a decir algo de José Luis Labor, de su compañero de clase de chiquito, cuando él llegó a la universidad, que era un muchachito negro, muy amigo de don Ricardo. Esto es una parte, cuando don Ricardo llegó a la universidad, pues pertenecía a una fraternidad pues muy prestigiosa, de esas cosas, ¿verdad? Fraternidades y sororidades en ese momento de los años 40, pues eran para muchachitos bien, para niñitos, para los hijos de papá, ¿verdad? Y entonces él trató de meter a José Luis Laborde a la fraternidad a la que él pertenecía y no se lo aceptaron, porque dijeron que cómo iba a entrar una persona de color a una fraternidad. Bueno, ese discurso racista espantoso que existe todavía. Entonces, él renunció a su fraternidad e hizo su propia fraternidad, que todavía existe, que es Alpha Beta Chi. Y esa fraternidad tiene como símbolo un petroglifo. O sea, ¿saben los petroglifos que tienen como una especie de silueta? Que no se sabe si es hombre, si es mujer, si es rico, si es pobre, si es negro, si es blanco, si es amarillo. No se puede saber porque el petroglifo lo que tiene es una silueta. Y él dijo, ajá, pues no aceptan a personas que son tan puertorriqueñas como yo, pues vamos a hacer una nueva fraternidad. Pero esto es una parte, porque es que se me quedó que les había dicho que les iba a hablar de Laborde más adelante. ¿Cuál es el legado de don Ricardo? Es inmenso, no solo en todo esto que les he dicho y muchas otras cosas que pudiera haberles dicho también, pero sobre todo es que amplió, a mi manera de ver, amplió lo que significa ser puertorriqueño. Porque antes la cultura, la llamada cultura puertorriqueña, ¿qué era? Era una cultura universitaria, era una cultura académica, era una cultura de privilegio para los que podían ir a los centros de enseñanza, y era el gran arte, el arte al estilo europeo, era la literatura, era la música sinfónica. Y él transformó eso ahora cultura puertorriqueña, y yo creo que todos lo entendemos ya. No es solo eso, no es solo ir, que está muy bien, y a mí me encanta la música sinfónica, es también la música típica. Y no es solo ir a un museo a ver obras de grandes pintores, es también ver artesanías, es también la artesanía, es todo lo que hemos hecho nosotros los puertorriqueños, o sea que amplió el sentido de lo que es la cultura puertorriqueña y amplió también el sentido de lo que es un puertorriqueño. Las personas privilegiadas se arrogaban el honor, según ellos, de ser representantes de lo puertorriqueño, pero para él lo puertorriqueño es una mezcla. La cultura puertorriqueña es, dijo siempre, mestiza. Mestiza físicamente y mestiza culturalmente, porque tiene contribuciones de todas las razas que nos han hecho un solo pueblo. Por eso es que yo creo que don Ricardo marca un antes y un después en la cultura puertorriqueña. Muchas gracias.